Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy con un invitado de excepción, mi papá ufológico, podríamos decir. Totalmente emocionado estoy en un sueño que otra vez se me ha hecho realidad, que es entrevistar a mi mentor, podríamos decir, con respecto al campo del misterio, una persona que tiene una fuerza increíble y de la que he aprendido muchísimo al respecto de siempre tener valor a la hora de decir y hacer lo que mi corazón pues me está pidiendo. Y bueno, pues un sociólogo, periodista y escritor, fundador de la revista en la que yo empecé a escribir y que creo que no necesita mucha presentación. Se llama Enrique de Vicente y creo que todos lo conocéis. Buenas tardes, Enrique. Muchísimas gracias por estar en mi programa. Buenas tardes a ti, Vicente. Bueno, el cariño es mutuo, porque todo lo que me has dicho es de puro cariño, el cariño y la admiración. Aquí tengo dos de tus libros, los que tenía a mano. Es el mínimo detalle para honrar el que me has invitado a tu programa. Tengo que aclarar antes que nada, Vicente, que tengo más de un centenar de peticiones de entrevistas pendientes. Sinceramente, la gente que me lo manda por mail, en algún momento veré, porque debo tener, he dicho 100, a lo mejor 120, debo tener no menos de 40 entrevistas pedidas por mail que no tengo tiempo ni contestar, porque lo único que puedo decir es imposible. Es decir, he tenido que suspender conferencias últimamente de todo. Ahora bien, como yo siempre tengo como norma que cuando hago un acto público, y he tenido que suspender 3 y posponer ese seminario de Egipto y nuestra conexión cósmica para el 24 de junio, para elaborarlo a fondo y para estar en plena forma para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que me ha venido de todo. Cuando te viene la oportunidad de que la dirección del programa y de la empresa dicen, oye, me invitan a todos los programas de Horizonte, la tengo que coger porque es la gran oportunidad de hablar de temas de actualidad desde mi punto de vista y del coronel Baños, que es paralelo al mío, no el mismo, pero hablar con libertad de temas que ningún medio habla, enfoques que ningún medio admite y de los que vamos a poder hablar en tu programa. Pero he dicho, ok, mira, como tengo la oportunidad, o sea, siempre me cedo a hacer una entrevista al menos para promocionar, y tengo un evento este sábado en Madrid, digo, mi queridísimo y admirado Vicente Fuentes es el primero. Así que, Em, genial. Al respecto del tiempo, yo creo que heredo, es que me considero pues prácticamente pues aprendiz tuyo, pero al respecto del tiempo, pues es que me pasa exactamente lo mismo y con el tema de las peticiones tendrías que ver mi bandeja de correo electrónico que está ahora mismo en 7019 correos sin leer, Sí, ¿vale? te lo creo, te lo creo. Yo ni miro cuántos tengo sin leer, te lo creo. Es que hay un momento en que el colapso es total y si luego te interesa, podemos explicar qué significa, por qué ese es un signo característico de nuestros tiempos y por qué algunos estamos especialmente aquejados por ese mal. Porque parece que es un inconveniente, pero es una ventaja. Siempre que uno es la ola del cambio, la ola del cambio que viene sobre este planeta es tan arrasadora que uno tiene que aprender a surfearlo, no ya a nadar, no, a hacer surfing sobre la ola del cambio. Y Sí, es una oportunidad maravillosa. sí, Y vamos a conseguirlo, Vicente, y vamos a conseguirlo juntos. sí, es Esa, verdad. esa enfermedad, ese problema de salud que tú tienes y que te ha tenido alejado de tanto de todos nosotros, es nada, Vicente. O sea, la luz puede siempre la oscuridad. Sí, Siempre. sí. La renovación a lo viejo. Sí, y el valor al respecto de lo que es la vida, pues eso me lo has enseñado tú, básicamente, viéndote todo lo que has luchado, siempre estando en conferencias. Y es que, bueno, pues cuando yo te veía, pues era pues como decir, este señor.
no es que tenga experiencia, es que sabe de lo que está hablando. Y de lo que vamos a hablar hoy, lo decías tú, esa libertad que siempre te ha acompañado, pues van a ser la base de lo que te voy a preguntar en esta entrevista. Porque es que, claro, fíjate, con toda tu experiencia, has tenido que, pues poco menos que alucinar con todo lo que ha ocurrido con la crisis de Estados Unidos y Canadá, eh, bombardeando ovnis de forma completamente surrealista, ¿no? Y saliendo con ruedas de prensa diciendo que, bueno, en un principio, pues sí que los habían tirado, pero luego, ¿dónde estaban esos restos? Esos restos, que es lo mismo, que es el mismo modus operandi que ocurrió en Roswell, por ejemplo, ¿no? Y parece que la historia se repite, ¿no? Con respecto al fenómeno ovni, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte y que llevo muchísimos años queriendo hacerte es, ¿qué nos depara el fenómeno ovni realmente? Porque parece que están pues cada vez más cerca de nuestra sociedad, una sociedad que se colapsa poco a poco y que poco a poco, de hecho, también se acerca a una posible incluso tercera guerra mundial. Es posible que se estén acercando por eso precisamente, porque exista un posible peligro para nuestro planeta. Muy interesante, pero he de decirte, Vicente, que aquí has abierto 4 melones seguidos. Así que si te parece, voy a ir probando cada uno de esos melones, así por pasos. Bueno, me has puesto un ejemplo muy interesante, que es lo que ha ocurrido con ese primer globo y las otras 3 cosas que no sabemos lo que han sido, que supuestamente han derribado, y de lo que no hay rastro, y lo que no han dicho nada. Vamos a ver. Esto es un buen ejemplo de cómo invito yo a ver la realidad que vivimos. Vamos a ver. La realidad y todos los mitos, y todo, sin excepción, se puede ver multinivel. Uno lo puede ver de muchas formas, tiene muchas lecturas distintas. Una primera lectura de todo eso que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que había algo real en el cielo de Estados Unidos, pero lo utilizaron como una cortina de humo para taponar 2 eventos sumamente graves. Una verdadera catástrofe ecológica en Ohio, con ese tren que decidieron dinamitar, en teoría, para que no esa sustancia no fuera más contaminante, y que, no lo olvidemos, el río Ohio afecta a un Sí, 10% sí, de la población americana. sí, incluso un tercio de de lo que serían los cultivos, ¿no? De lo que se alimenta Estados Unidos, ¿no? Algo gravísimo. Sí, sí, sí que fue una cortina de humo total y también de los bombardeos a los gasoductos. Eso es el eh, Gulf eh, Stream. allí, Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué eh, ocurre? Que el bombardeo ese han sacado luego la versión de que ha sido un grupo ucraniano, uno, dos, ha salido las agencias americanas, luego los alemanes. Mira, no me creo ni borracho que sea un grupo ucraniano a secas, como si dijera, no, es que lo de Ucrania es una cuestión de los ucranianos y de los rusos. No, lo de Ucrania ha sido provocado por las fuerzas oscuras que, primero, nos quieren seguir sumiendo en la oscuridad. Segundo, quieren hundir Europa, que es lo que van a conseguir, te anticipo ya. Y esto es una exclusiva para tu canal. La guerra se acaba. La guerra en octubre. La guerra, hablo, no el conflicto seguirá abierto forever. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera se acabará? Te lo anticipo ya. Porque no habrá más remedio que firmar un acuerdo en el cual Rusia dirá, me retiro de un montón de territorios, pero me quedo con las 3 repúblicas que ya forman parte de la Federación Rusa, y con Ucrania, porque es territorio ruso, punto, y os dejo el resto. Y se lo van a comer así. Y los pobres ucranianos, que son unas víctimas, pero son unas víctimas que consienten, son tragacionistas como lo hemos sido, bueno, yo en parte, pero la mayoría de la gente en todo el mundo, con tanta mierda, con perdón, que nos han metido, con la pandemia que se ha sumado
a un virus que se escapó, yo creo que se escapó, no necesariamente lo habían soltado y no se sabe cuál es el origen. Vale, pero igual que todo eso, o sea, primera lectura, ha ocurrido eso. Ahora, segunda, algo ha ocurrido ahí. O sea, Sin ninguna duda. Sí, sí. Un primer globo chino. Sí, probablemente de los muchos que había y que hasta ese momento no dijeron, tira el globo. Tiraron. Ahora, lo otro que ha habido después, tú sabes también como yo, querido Vicente, porque conoces bien el fenómeno ovni, que la morfología de los otros objetos, de dos de ellos, son de otros ovnis anteriores que ha habido. Sin duda de ningún género, acuérdate de ese objeto. Sí, cilíndrico Ese cilíndrico se ha repetido. Y otro octogonal, y eso ya ha pasado en el fenómeno ovni en muchísimas ocasiones. De hecho, en la Operación Prato de Brasil ya aparecía ese ovni octogonal que se supone que cayó en el lago Huron, que fue uno de los ovnis que aparecieron en las ruedas de prensa de tanto los ministerios de defensa de Canadá como de la propia Casa Blanca y el Pentágono, ¿no? Cuando no había ningún tipo de necesidad de decir absolutamente nada. Podían haber hecho, pues como en Colares, en México, ¿no? O en el Roswell, o en Aurora, en el siglo XIX, ¿no? De decir nada. Pero ¿qué necesidad había de decir algo? Desviar la atención, como bien has dicho, ¿no? A ese respecto del tren de Ohio, muy bien, ¿no? Y de los gasoductos, como decía, efectivamente, ¿no? En esa guerra, exactamente, ¿no? Una guerra que terminará, porque ya ha venido China, de hecho, hace poco, a reunirse con los mandatarios europeos de decir, esto se tiene que acabar, evidentemente, por sus intereses con Rusia, precisamente, ¿no? Pero todo esto viene... No, y por sus intereses en conservar la paz, no pueden permitir que haya una contienda mundial, porque ellos solo les interesa recuperar su territorio. Efectivamente. Taiwán, hablamos de Taiwán. El año que viene, claro, irán a por él. Y de Hong Kong, por supuesto. Hong Kong es suyo. Hong Kong ya es suyo. Ese tema está ahí, ¿no? Pero, claro, visto todo este nuevo orden mundial que se quiere establecer, Enrique, en base a tu experiencia, bueno, mejor dicho, perdón, Vicente. Desorden mundial. Si quieres, ¿cómo cerramos los melones anteriores? Sí, claro, claro. Tercera, estaba hablando de diferentes lecturas. Te podría dar más, pero te voy a dar una tercera lectura y sí te pido que por favor no me preguntes sobre las cosas que yo te comente, por mucho que te chirríen, porque yo te voy a ir soltando a cosas tal como las pienso, allá cada uno con lo que quiera oír o entender. Vamos a ver, hay un tercer nivel de lectura. Hay ciertos sectores, no lo sé a qué nivel, porque cuando hablamos en Estados Unidos de un gobierno secreto, ese gobierno secreto existe con toda probabilidad desde 1947, cuando se crean, muy poco después de Roswell, las agencias de inteligencia, y luego se metamorfosea. Lo denunció Eisenhower, dijo, hay un gobierno secreto. Kennedy dijo, hay sociedades secretas que pretenden dirigir este país en contra de toda democracia, y luego la mano derecha militar, el asesor militar de Kennedy, que aparece en la película JFK, interpretado por Donald Pleasence, que habla con el fiscal Garrison y uno de la CIA, escribió un libro que se llamaba The Secret Team, el equipo secreto. Ese gobierno existe. Ahora bien, no solo existe uno, cuando entra en la onda de la conspiranoia, se tiende a decir, esos que manejan el mundo, esos que nos llevan, ya sé lo que significa el ojo, sé lo que significa no sé qué y no sé cuántos. Stop. No hay un poder unímodo. Hay diferentes grandes poderes, grandes grupos de élites, diferentes, varios, que a veces se ponen de acuerdo en determinadas cosas y se están poniendo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, y otros no están de acuerdo. Por ejemplo, no olvidemos, o sea, hay de estos grupos, hay uno que obviamente es quien está en el poder en la sombra en China. O sea, eso. Pero hay un grupo de poder que apoya a Putin. O sea, hay diferentes grupos. Entonces, varios de esos grupos, uno dice, es que Putin ha denunciado a los Rothschild o ha denunciado al CFR o a los Bilderberg
o a no sé qué. Sí, vale. ¿Y tú te crees que él no tiene apoyos secretos? Sin ninguna duda. Vale, entonces, fíjate, 3 niveles. Entonces, alguien en todo ese conglomerado muy complejo, que también implica a las agencias de inteligencia, peleadas algunas de ellas entre sí, ha decidido probablemente que era hora de saltar una perla más. El juego OVNI, tú sabes que yo lo defino hace 45 años como el juego de mírame y no me toques. O sea, doy un paso, 2 pasos o paso y medio adelante y 2 atrás o 1 atrás. Y luego otra vez así. Es un condicionamiento operante. Entonces, ¿qué ocurre? Que han decidido lanzarnos otra perlita para otra vez que volvamos a pensar en ovnis. También para ver cómo reacciona el público. Y el público, borregos absolutos, más aquí que en Estados Unidos, pero hasta en Estados Unidos, donde el nivel de creencia en el tema ovni, de ocultamiento, es muy superior aquí, porque aquí somos tragacionismo máximo. ¿Recuerdas que en el último Horizonte yo decía, he dicho muchas cosas, entre otras, últimamente, es que hasta, o sea, no quiero decir que me avergüenzo de ser español, pero al igual que he dicho que me avergüenzo del periodismo, donde los periodistas olvidan la máxima de George Orwell, ese gran periodista, autor de 1984, periodismo es decir lo que otros no quieres que digan, o incluso lo que la gente no quiere escuchar. El resto son relaciones públicas o es ser un bien queda. A mí no me interesa ser un bien queda, sino un dinamitador. Por eso, en el último Horizonte, yo decía, ay, con 2 pares de hemisferios cerebrales bien puestos, los franceses, recordando el himno de la revolución, y saliendo a las calles. Y dije, y en el resto somos unos calzonazos. Obviamente, ahí, cuando decía eso, ¡oh! Y la gente así, ¿cómo se llamaban los que hicieron la revolución? Los sans-culottes, los sin calzones, es decir, los calzones que llevaban calzones largos eran los conservadores, las clases bajas. No, aquí se trata de algo mental. O sea, es necesario rebelarse contra todo, pero rebelarse sobre todo internamente. De eso va precisamente el tema de la conferencia que voy a dar este sábado aquí en Madrid, en Gran Vía 13, en la revolución interior como única salida a la más grave crisis global. Pero sigo con lo anterior. ¿Qué ocurre? Que hay gente que ha decidido por qué. Porque, y tú has abierto varios melones. Uno, guerra nuclear. ¿Les preocupa? ¿Por eso se están manifestando más? Indudablemente sí. ¿Por qué? Porque sabes muy bien, mejor que yo incluso, que los ovnis han seguido la carrera nuclear desde el minuto -1. ¿Qué significa eso? Que cuando el proyecto Manhattan, cuyo fin era construir la bomba atómica, y solo lo sabían 4 personas, eso. Uno, el cerebro detrás del proyecto Manhattan, que era el doctor Vannevar Bush. Vannevar Bush, que no era pariente de los Bush, ha sido el gran cerebro súper experto en la descentralización, creador de Raytheon, que tú que has escrito este libro sobre el 11S, sabes que se dijo que los aviones llevaban un aparato construido. Raytheon es la gran empresa aeronáutica y armamentística. Él la fundó en 1920. Luego fundó después, fue número 2 de, no recuerdo ahora qué universidad, pero el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Massachusetts, sí. Vale. Tercero, en el año 46 creó, o por ahí, la NACA. NACA era la predecesora de la NASA, lo único que no era space, sino aeronáutica, la administración de la aeronáutica. Este cerebro inventó un sistema, este cerebro que luego ha pasado a la historia de, digamos, la conspiración OVNI como Majestic 2, o sea, era el cerebro de la operación Majestic, que no se llamaba así, que era de otra manera, pero que existía, y que la encubrieron, y que está documentada en un documento, entre otros, que se llama 54/12. De ahí viene lo de Majestic 12. Bien, la cuestión es que este es un cerebro en la descentralización, y él sabía cómo trabajar
construyendo una pirámide, pero solo sabían de qué se trataba los que hay en la cúspide. Solo 3. ¿Por qué 4? La mujer de Roosevelt estaba al tanto a través de su marido. Y cuando murió Roosevelt, le dijo al vicepresidente Truman, que no es el que ella quería, sino a Harry Ballas, que hubiera cambiado el mundo si hubiera llegado a presidente, pero las élites lo impidieron, y le dijo, pase usted ese despacho porque le tienen que informar de algo muy importante. Y era que se estaba construyendo la bomba atómica. Bien, desde entonces los ovnis ya aparecían ahí. ¿Por qué? Si nadie lo sabía. Luego siguen en todas las instalaciones nucleares una y otra vez. Nos están dando el mensaje, activan y desactivan los misiles. El control último lo tenemos nosotros. Ahora, ¿por qué? Uno, por evitar la eventual destrucción de la Tierra. 2, porque el proceso que está pasando en la Tierra en este momento es de una importancia cósmica que ni nos imaginamos, y cualquiera que se lo explicara diría, este está loco. Otra de sus muchas paridas. Pero y tiene repercusiones universales. ¿Por qué? Porque no somos seres, digamos, tridimensionales, somos seres multidimensionales. Vivimos, además de esa existencia, en otras muchas dimensiones, al igual que somos seres multisensoriales. Entonces, es muy importante lo que está ocurriendo en la Tierra, para nosotros, para los que están arriba, como para los que están abajo. Es decir, que de los dos lados hay este tipo de apariciones, y no sabemos de qué vienen, de qué lugar es del que vienen. ¿Vale? Con eso creo que te he dicho suficiente, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Explicaciones, sin ninguna duda. Decía John Dee, el gran ocultista y cerebro y creador del concepto del imperio británico, decía, quien pueda entender, entienda, y quien no, que aprenda. Sin ninguna duda, y además es que, visto todo lo que son los avistamientos en los principales eventos relacionados con las guerras, además, Enrique, de la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, yo he visto una escalada que culminó, en mi opinión, en el 11S, en donde sí que pude observar desde multitud de ángulos. Aquí está tu libro, valiente, ovnis del 11S. Lo que fue la experiencia de observar ovnis lumínicos, los mismos que hacen los círculos de las cosechas, esas esferas que tienen capacidad para mezclarse entre sí y separarse, y estaban observando lo que estaba ocurriendo en el momento en el que cambiaba el mundo. Era un contacto realmente visto el nuevo orden mundial, o mejor dicho, iba a decir antes, el nuevo desorden mundial que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿sería posible un contacto visual total en el siglo XXI, tal y como están las cosas, teniendo en cuenta que la volatilidad de las bolsas, pues hemos visto hace poco un banco quiebra y van todos detrás, y las criptomonedas es solo la preparación, Vicente, es la preparación. El año que viene lo vamos a sentir en nuestra economía, nos vamos a dar cuenta. Pero fíjate, Enrique, poco a poco ha habido ciertas desclasificaciones como las de junio del año 2021, ¿no? Que ya han dejado entrever que son ellos, esos mismos objetos voladores no identificados, OSNIs también incluso, ¿no? En la bahía de San Diego, año 2004. Los mismos que son los de Campeche, de México, de ese mismo año, que estaban siguiendo una vez más a lo que era una escuadra de aviones militares, ¿no? Por no hablarte de los aterrizajes de emergencia. Aquí los hemos tenido en ¿cómo era? En Manises, año 1979 en Valencia, ¿no? Una presencia absoluta y total. Entonces, contacto visual los tendremos. ¿Será posible? ¿Cómo se lo tomará el mundo? ¿A risa? A día de hoy se lo toma a mofa y befa, pero
es injusto, porque el No, fenómeno no, ovni... no, no es injusto, perdona, Vicente, que te corrija. No, mm, es tragacionista. O sea, nos tragamos toda la mierda que nos ponen por delante sin ningún problema. Ah, mira qué rica es. De ladillo, cómete esa mierda. Perdona, a mí me gusta hablar de forma provocativa y políticamente incorrecta. ¿Por qué? Porque si tú no llamas la atención, si no das un shock al público, estamos dormidos. Y al menos es tener un sobresalto y decir, ojo, voy a prestar atención a eso. ¿Y qué ocurre? Que nos han hecho tragarnos, en este país se nos han sometido, entre otras operaciones de ingeniería social, a una en la cual no hay que tomarse a risa lo de los ovnis como tantas otras cosas, hay que tomarse a risa los chemtrails. Los chemtrails no le interesan a la gente. Yo hago un vídeo sobre chemtrails o dediqué una portada de Año Cero, mis compañeros decían, no, eso no interesa, la gente no se lo cree. Efectivamente, lo hacen muy bien todo para que no prestemos atención a nada. Y luego, con la COVID, para que no prestemos atención a todas las mentiras y las infamias a las que nos han sometido, por ingeniería social, crean con todo dos bandos, siempre derecha e Siempre, izquierda, ahí está la y clave. negacionistas. Ahí está la Crean clave. un bando negacionista. En la guerra de Ucrania, los que están a favor de Putin y los que están a favor de Ucrania. Por Eso aquí. es. Y los que estamos en contra de todo y los que decimos que son títeres manejados por otras fuerzas y que no queremos meternos en esa guerra, ¿qué? Pues estamos bajo la OTAN. Esa es la verdad. Igual que ocurrió en Yugoslavia, que te contaba antes fuera de antena, ¿no? Pero fíjate que todo lo que es la sociedad está cada vez más polarizada. ¿No? No se puede hablar de política, no se puede hablar de ovnis porque se ríen de ti, no se puede hablar de economía porque dicen que lo has hecho mal, problema tuyo, ¿no? Cada vez la gente es más egoísta, ¿no? Y todo para que nada cambie, ¿no? Para seguir lo que son, pues, siempre las directrices de los que están arriba, vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces, claro, Internet se ha convertido pues como un gran altavoz propagandístico total y absoluto de modelos como los de la famosa Agenda 2030, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible que la gente haya tragado con todo esto sin hacer una revolución? Pues posiblemente porque si salimos a la calle, lo que tenemos son palos y al día siguiente, ¿no? Palos. Al día... En este país que ha tenido tan grandes momentos en la historia, aquí estamos acomodaticios, nadie se cree, les dices algo y le dicen, no, eso no es así. ¿Por qué lo sabes? Hombre, lo dicen todas las televisiones, como si todas las televisiones estuvieran contando las verdades. Eso es por hoy, aprovecho cualquier resquicio mínimo, aunque no tenga más que tiempo para meter un minuto de disidencia, porque hay que ser disidentes. Pero luego, por otro lado, me dices, con todo esto, pues me decías, o sea, que nos dirige a un grupo. Y el problema es que hay demasiados intereses. Mira, hay muchos a los que les interesa llevarnos a una moneda digital, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque tienen grandes reservas de oro, porque no sé qué otras historias. ¿Y qué hacen con eso? No Claro, se lo comen con patatas fritas. no, Ese es pero el no hay tema, un plan ¿no? único. Hay muchos planes. Ahora, volviendo al tema OVNI, tú has mencionado algo muy interesante. Esas inteligencias que están tras los círculos de las cosechas. Yo te comenté, querido Vicente, que en una de las ocasiones que estuve por allí, en la antepenúltima, Arantxa, mi mujer, estando en un coche que habíamos alquilado grande y conducía un amigo, de repente vio como en pleno día cómo se estaba formando un círculo. ¡Paramos! Yo dije, stop. Yo monté un show que inhibió la acción de eso. Se nos paralizaron y todo el instrumental eléctrico. Eléctrico, todo, claro, magnético, claro. El vídeo no. El vídeo que estaba grabando un amigo no pudo grabar el vídeo, pero sí el audio. Es extraño, pero el audio sí le quedó. Ahora, me has dado la gran idea. ¿Por qué? Porque yo he dicho, hay unos que están arriba, otros que están abajo, atrapados aquí conviviendo con nosotros, pero hay otros que están en otros niveles, en otras dimensiones.
Por ejemplo, has tenido una intuición muy sabia. ¿Por qué no serán las mismas inteligencias que se manifiestan como esas esferitas de luz que crean los círculos y nos dan mensajes? Las mismas inteligencias que estuvieron observando el 11S, que tú lo has dicho muy claro. Mira, yo con gente de nuestro sector que ha hablado de tu libro, el 11S, vaya locura, sí, los ovnis, van a ver qué causó el 11S. Oye, que no dice eso el libro para nada, que dice que estaban ahí presenciando, observando. Pues como han estado en todo momento, ¿por qué? Porque de alguna manera esas inteligencias no era un incidente, sino lo que se ha derivado era el inicio de un nuevo desorden mundial. O sea, todo lo que ha venido después, tremendo. O sea, la invasión de Irak, se cumplen 20 años, que ha dejado el país infinitamente peor de lo que estaba. La invasión de Afganistán, lo mismo. Todo lo que ha venido, todo este desorden tremendo, es normal que estén observando. Y hay algo importante a saber en todo eso. Primero, no es un único fenómeno. Y dos, parte de esas manifestaciones de ese fenómeno, solo parte, son fuerzas de luz que están ahí dispuestas a ayudarnos desde su nivel. No pueden entrar en este nivel, en esta densidad, no pueden entrar. Están dispuestas a ayudarnos de la manera que ellos pueden, si nosotros lo pedimos y nos colocamos en la situación de ser ayudados a otro nivel. No van a bajar, me puedo equivocar. Hay un protocolo, en principio, de no intervención, en mi opinión. Pero hay más allá de eso. Es que no pueden entrar seres de luz, como eran. ¿Te acuerdas de los vigilantes, los hijos de Dios que se unen a las hijas de los hombres? Sí, aparecen en las antiguas escrituras, sí. Pero es complejo. No, o sea, seres de un nivel de densidad mucho más sutil que el nuestro, no pueden entrar en este nivel, no pueden, no tienen capacidad, salvo materializándose y quedando atrapados en la materia, como quedaron los vigilantes. Los hijos de Dios quedaron atrapados aquí, lo describen todos los textos, fueron arrojados al abismo, quedaron atrapados, pero ni siquiera pudieron ayudar a sus amantes humanas o a los hijos, los gigantes. Habían creado una raza monstruosa de gigantes, no gigantas. No lo olvides, no aparecen gigantes. Muy importante, por una anomalía, que eran una monstruosidad. Pero, ¿qué ocurre? En este momento no. Entonces, va a haber una manifestación futura. Vamos a ver, salvo que se dé una situación de tensión total al de la guerra mundial, una tercera guerra mundial, como mucho, es imposible, en mi opinión, ¿no? Excepto, bueno, el tema de las abducciones, que eso sí está, ¿no? Que son inteligencias que creo que están haciéndolo básicamente por su salud, ¿no? Es una cuestión genética, haciendo experimentos genéticos, porque gran parte de los abducidos, fíjate, son mujeres, ¿no? Ahí hay parte de genética, ¿no? Y en ese control de la población entra el tema ovni, de que nadie se entere, tampoco del tema de las abducciones, ¿no? Pero fíjate, estamos en un gran hermano brutal y tremendo, en donde ni siquiera sabemos, lo has dicho tú bien antes, George Orwell, 1984, no sabemos que estamos en ello metido, ¿no? Pero los gobiernos saben más de la sociedad a través de las redes sociales más que nosotros mismos, y ahí está la clave, ¿no? La sociedad no es consciente de que la información entre nosotros está gestionada por ellos y por los algoritmos. Aquí en YouTube mismo lo podemos observar, ¿no? Y no tenemos tampoco la posibilidad de hacer una revolución francesa, como decías antes, efectivamente, ¿no? Porque no tenemos su poder ni sus tanques, como decía. Cuidado, tampoco valdría una revolución. Cuando yo hablo de una revolución yo tengo claro, y se lo decía así a mi amigo Emilio Carrillo, que es partidario de esta casa es una ruina, vamos a dejarla y construir nosotros. ¿Y qué pasará cuando, si logran su plan, una mayoría de las élites, haya dinero digital
y solo puedas comprar o vender si te has dejado implantar, si te has implantado aquí ese identificador o tatuaje por puntos cuánticos que se creó para identificar las vacunas e introducir vacunas. Está en la portada de la revista Science, en la Universidad de Rice, o sea, portada. Sí, sí. Hecho, yo lo conté en Cuarto Milenio. Iker tuvo el valor 6 veces que hablé de la vacuna y de lo que venía, 6 veces, de no censurar ni una sola de ellas. Él edita el programa, pero aunque no estaba de acuerdo lo dejó, y yo tengo mi conciencia tranquila porque advertí lo que venía. Yo no soy negacionista, lo sabes. Me da lo mismo que haya gente que me llame disidencia controlada. Digo, allá tú. O sea, cada uno tiene su pensamiento y respétame mi pensamiento como yo respeto el tuyo. Yo nada más que digo, hay un virus fabricado y no se sabe Eso dónde. sí se sabe. No sé Ha si es salido China, el Estados FBI, Unidos o Ucrania. El FBI sí que ha expuesto hace poco que sí ha podido ser fabricado, ¿no? Pero Y de dicen hecho, que en China. en China, ¿no? Pero fíjate qué curioso que uno de los principales círculos de las cosechas, uno de los más espectaculares, tenía el grafeno, Sí. ¿no? La fórmula química del grafeno como clave. Ocurrió esto en el año 2003, Sí. Y fue realmente espectacular, una auténtica maravilla, y que solamente debía verse de posición tridimensional, ¿no? Aludiendo a las dimensiones a las que nosotros, bueno, pues estamos y además somos, ¿no? Entonces es impresionante porque al final somos consumidores. Y esto siempre lo he comentado, ¿no? Siendo consumidores, se nos elimina la capacidad de ser personas. Ahí está el tema, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros, Enrique, para que se pueda eliminar esa, pues, acepción que se le ha dado al ser humano de ser, pues, un comprador más que, pues, un hombre o una mujer? Continúo con lo anterior, que me fui, lógico, pero Sí. no, en el momento en que diga eso, que ya dijo Bill Gates, que fue quien lo financió, y eso está súper documentado, en el momento en que sea eso, yo le preguntaba a mi amigo Emilio Carrillo, que no solo ha sido vicealcalde de Sevilla, presidente de la Federación de Municipios y Provincias, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Municipalistas, sino un gran economista, y le dije, ¿y mi pensión no la voy a poder cobrar? Me dice, cobrar sí, claro, te la van a ingresar en tu cuenta, pero no podrás gastarla si no te pones eso, porque no tendrás monedero digital. En ese momento, sí, a diferencia de lo que piensa Emilio Carrillo, yo ya le dije, ahí sí, yo llamaré. Tenemos que salir a la calle. Seamos los que seamos. Echarle lo que hay que echarle. Estoy seguro de que las mujeres que no tienen eso que se dice normalmente de los hombres, pero tienen más valor que nosotros, van a ser las primeras en esa fila. A decir, no vamos a consentir. Y yo voy a alegar motivos religiosos. Es decir, objeción de conciencia. ¿Estáis admitiendo? Mi conciencia me dice que esa es la marca de la bestia del anticristo. Entonces, mi religión interior me impide hacer eso. Estáis atentando contra mi espiritualidad, además de contra mi libertad. Y yo os identifico como el mal. Esa es la bandera de la revolución. No es mi violencia, no, resistencia pasiva. Resistencia pasiva, pero ahí es donde te digo, ahora, todo esto había venido de que me comentabas, al borde de una guerra mundial, etcétera. Vamos a ver. Para mí, el problema es que si hay una manifestación pública del tema OVNI de repente, sin venir a cuento porque estemos al borde de la guerra mundial o porque estemos ya al borde del exterminio de la humanidad, que es lo que pretenden, y del exterminio de la esencia espiritual del ser humano, lo que pretenden con este tipo de cosas, salvo en ese momento, si antes surge algo, yo diré, ahora muchos dicen Operación Blue Beam, eso, llámale como quieras. El Blue Beam es algo muy moderno, muy reciente, digamos relativamente, y yo como sabes que soy muy viejo y llevo
fascinó por el tema OVNI desde que tenía 12 años. Igual que yo. Año Sí. 63. Claro, pero en el 63 no había nacido. Ya. Año 63. ¿Qué ocurre? Se había muy currado. Es curioso porque a la misma edad también, a los 11, se interesaron Iker y Javier Sierra, Iker Jiménez, Javier Sierra. No olvides que Harry Potter toma conciencia de que es mago a los 11 años. Cuidado, como otro que es el mago negro por excelencia y el gran ideólogo oculto de muchos grupos, los que están manejando a nivel de rituales, que era Aleister Crowley. También él se reconoció como la bestia del apocalipsis a los 11 años. Bueno, sigo con esto. Llevo desde entonces y tengo clarísimo que ya no entonces, después se planteó la posibilidad de una manipulación. Está la esencia, por ejemplo, en el informe de Iron Mountain sobre la deseabilidad de la paz, es decir, si la guerra puede evitarse y qué alternativas tenemos para, si eliminamos la guerra, los beneficios que la guerra reporta a nivel de hacer disminuir la población, avanzar la ciencia, etc. Y una de las alternativas que se planteaban era una invasión extraterrestre. Ahora, ¿qué ocurre? Que es sumamente importante en ese momento, lo que te decía, por un lado, salir a la calle, y segundo, si lo hacemos desde una posición espiritual y desde una posición de tomar conciencia de que somos la vanguardia, que estamos en espera, deseando participar o al menos aupar el salto evolutivo necesario que se va a dar y el salto de nivel y el salto de densidad, sí recibiremos una ayuda. Y esa ayuda, aunque no sea visible, perceptible, menos aquí, será la derrota total de las fuerzas involutivas. Eso es lo que espero, porque creo que la psicología humana a día de hoy está completamente, pues, involucionada, cuando debería de estar, pues, abierta a toda la cantidad de conocimientos que tenemos en Internet, ¿no? Y que, vaya, pues, los propios egipcios, pues, o los mayas, por ejemplo, pues, aprovechaban de forma absolutamente impresionante, condicionaban su vida, hacían inmensas construcciones en base a todo eso, ¿no? Pero no estaban manipulados, hoy sí. Y pero claro, sí estaban manipulados. O sea, había muchos niveles de manipulación. Me has dicho los mayas. Los rituales mayas que hacían. bueno, sí, yo sé Incluso los de lo que me estás sacrificios de hablando, sangre, sí. pero te voy a comentar mínimamente ya que lo has mencionado. Eran rituales que eran de manipulación mental brutal del pueblo. Tanto a través, eso lo ha descrito muy bien estoy tratando de recordarme, uno de los grandes escritores de la generación Beat, que fue amigo y discípulo de Ron Hubbard, creador de la cienciología, en su libro El Trabajo. Ahora te diré, me acordaré cómo se llama, es muy importante. Cómo ellos condicionaban la mente reactiva, como la llamaba Ron Hubbard, de la gente. O sea, creaban. Igual que ahora hay rituales, están haciendo rituales uno tras otro, no nos enteramos, porque influyen en el inconsciente colectivo. De la misma manera, entonces, eran manipulados. En Egipto, por supuesto, Egipto es muy amplia. La civilización egipcia conocida, solo la conocida son 4.000 años, pero luego hay unos precedentes previos de los que ignoramos casi todo. Pero sí, había condicionamiento. Ahora, para mí, lo que es esencial en esas y en todas las civilizaciones es algo de lo que voy a hablar en un seminario que quiero terminar de preparar como merece, muy detallado, sobre el 24 de junio. Es un seminario tanto físico como online. Me permito meter la publicidad ya que era un poco... No, es que es lo lógico, más allá de todo eso, es que, vamos a ver, es que se merece ser escuchado lo que estás Bien. diciendo. Organizado por Ecocentro y en Ecocentro, sobre Egipto y nuestra conexión cósmica, donde primero voy a demostrar cómo la forma de entender el concepto extraterrestres
en Egipto y en el origen previo de la civilización egipcia. Primero es abrir el abanico, es ver de dónde puede venir, de qué diferentes ramas viene la civilización egipcia, por qué emerge en un determinado, qué precedentes había y por qué emerge en torno al año 2400 como una civilización conformada que construye de golpe pirámides, pirámides. Uno, que tiene una tecnología asombrosa, que tiene unos conocimientos matemáticos, astronómicos, etcétera. Primero, analizar eso, y solo se entiende a nivel de eso que te he dicho, entendiendo que hubo muchas oleadas de visitantes Sin y ninguna que la duda. mayoría de esas oleadas no eran físicos, sino el gran contacto se dio a un nivel ultradimensional. Pero nos enseñaron, nos dejaron mucho. Primero, detallar toda la presencia indiscutible, porque cuando yo comparo y digo, a ver, esto que hay en Egipto, ¿qué paralelismos tiene en el resto del globo? Y esos paralelismos, ¿con qué los relacionan? Con Orión, otros con Sirio, pero ver cómo todo es lo mismo. ¿Por qué digo Sirio y Orión? Porque uno de los mal llamados conductos de ventilación de la gran pirámide, de la cámara superior, la cámara llamada del rey, está dirigido hacia Orión, y de la llamada cámara de la reina hacia Sirio. ¿Por qué? Porque es la segunda parte de ese seminario, y es: ¿a qué obedece esa obsesión de orientar todo el planeta, construir todas sus construcciones sin excepción, incluso en los petroglifos, incluso en las pinturas rupestres de Altamira? ¿Por qué constelaciones? ¿Por qué esa obsesión? ¿Por qué en todo el planeta, desde la Melanesia y la Polinesia, pasando por la isla de Pascua, todos los moais orientados hacia el interior y solo los 7 vigilantes mirando hacia las Pléyades? ¿Por qué las alineaciones? ¿Por qué en todo el planeta sin excepción? Por ejemplo, Gran Pirámide de Egipto y Gran Pirámide de México, la Pirámide del Sol, con la calzada, todo una construcción astronómica, y todo relacionado, por ejemplo, con Orión. ¿Por qué? El tema origen extraterrestre, pero dos, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de toda la civilización egipcia? De construir pirámides, mastabas. ¿Por qué libros de los muertos? ¿Por qué textos en las pirámides? ¿Por qué la momificación? Diferentes fases a lo largo de milenios de una obsesión: el arte de la resurrección. Exactamente. Su obsesión Eso era es. que Eso el es. alma de los iniciados, el faraón, luego de los iniciados, aprendieran a través de textos como el libro de los muertos cómo emprender su viaje por Anduat. Primeramente, el viaje subterráneo por el inframundo, ese tiempo que Jesús pasa los 3 días o 3 noches en los infiernos. Él viene a liberar a los que estaban atrapados en este planeta y abre la puerta. Luego lo que pasa, tardó poco en cerrarse. Era el gran ser que abrió la puerta de este mundo. Y cómo luego enseñan a cómo emprender el viaje correcto hacia Orión. Ahora, ¿cómo se emprende ese viaje? A través de las puertas dimensionales. Y todo está descrito con una claridad pasmosa. Perdona que haya hecho, pero Nada. para que la gente sepa lo que es que oportunidad, perdona, de verlo. Es que me parece interesantísimo, pero también porque definido. es que la cultura de la muerte y de la resurrección también es la base de todas las pues religiones a día de hoy, y es algo que viene completamente pues junto con lo que es un ser humano, ¿no? Nacemos, pero no tenemos, con perdón, ni puñetera idea de lo que es Dios, de dónde salió todo este universo, y si somos una simulación o una recreación de otro, o si hay otros. Y si hay otros y otros nos crearon, pues cojonudo, pero me gustaría a mí saber de dónde salió el primer protón y el primer neutrón y el primer Dios, y a ese Dios, ¿de dónde salió? ¿No? Esa cantidad de preguntas es la que acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos, y es la que todos han intentado tratar de exponer, y es curioso que todos han llegado a la misma conclusión. La constelación de Orión
como principal puerta para saber lo que es una posible resurrección. No somos exactamente unas conciencias que pasan un tiempo aquí y ya está. No, hay más. Y Ahora, tú lo has dicho muy bien, pero eso cuidado, es. cuidado. Primero, o sea, cuando uno conoce, yo me he metido en muchas cosas en nuevo tiempo, conozco bien diferentes tradiciones esotéricas y sobre todo tuve la fortuna, no merecida porque no me la he currado, de ser iniciado en la tradición cósmica, pero desde ese punto de vista es muy duro, pero la mayoría de las almas no trascienden, se quedan atrapadas aquí o incluso desaparecen. Eso sí de duro. Lo Es, decía Stephen Hawking, lo decía que desaparecían, ¿no? Que él, en base a sus estudios del agujero negro, de los agujeros negros, decía que no, que realmente la muerte era el final, ¿no? bueno, Pero no para todos. para él fue el final probablemente, pero no para todo el mundo. Vamos a ver, es la posibilidad, uno, o de volverse a reencarnar. Quiero decir, es la vía de Osiris. La vía de Osiris es que a fin de cuentas Osiris es el que va tan lejos, es la de la reencarnación, mientras que la vía de Horus es la de la lucha contra la dualidad y la trascendencia. Pero bueno, decías Orión muy correctamente en cuanto a eso, pero cuidado, no es la única puerta estelar, sino sobre todo otro tema que analizo en ese seminario. Para mí, hacer un seminario, mira, como yo tengo claro, primero, cada vez la gente lee menos. Dos, un libro se lee, se deja ahí, pero un libro lleva tiempo prepararlo, pero sobre todo luego publicarlo, etcétera. Como los tiempos que vivimos son tan acelerados, yo he tomado la decisión de que en lugar de escribir libros, preparo conferencias o seminarios como este. Quien quiera, ahí están. Obviamente cuestan dinero mínimo, el precio mínimo que puedo convenir con Ecocentro, el mínimo ínfimo, pero lo que te cuesta un libro es cosa tuya si lo quieres tomar o dejar. Ahora bien, hay otra parte que te decía en esto y es la Osa Mayor. La Osa Mayor ha sido puerta dimensional para muchas culturas y lo voy a mostrar. ¿Cómo ha sido el cucharón, el muslo? Depende de dónde la cultura que tomemos. ¿Por qué hay esa universalidad? Es lo que voy a intentar detallar. Eso Sábado. lo he observado dentro del tema de los círculos de las cosechas al respecto de las multidimensionalidades, que parece que cierta inteligencia ajena a la Tierra quiere establecer un contacto con nosotros por encima de lo que son los gobiernos secretos o no secretos, ¿no? Y sí que parece que quieren establecer pues cierta enseñanza y se hizo pues poquito a poquito, en plan como en una escuela, un círculo primero, luego dos, luego tres, tal, hasta llegar a unas auténticas maravillas que efectivamente solamente son posibles de entender con multidimensiones e incluso todavía no estamos preparados para entenderlos en su mayoría. Entonces, creo que todo esto y, bueno, pues todo lo que he vivido con todo el desarrollo del misterio contigo, pues en esta sociedad de la comunicación, bien has dicho, pues es mejor casi la experiencia de establecer pues un contacto con alguien que realmente ha estudiado la historia tal y como es, ¿no? Y sin ningún tipo de problemas a la hora de decirlo, que es el tema, ¿no? La censura. Eso es. Entonces, bueno, no quiero que se me haga tampoco súper mega largo el programa, Que Enrique, ya así se que nos ha hecho porque yo me he encontrado mucho. se nos ha Igual que hecho tú. como siempre porque tú hablas un montón y yo también y tú más y yo también y así que bueno, pues si te parece bien, te emplazo a un nuevo programa después del domingo de resurrección habíamos dicho, ¿no? Que lo grabemos y Sí, bueno, pero pues ¿te has acordado? Lo digo porque habrá de repente 50 personas que digan quiero entrevista. No, que íbamos a hacer el acuerdo. Yo, que tengo ahí a muchos amigos pendientes, vamos a hacer una segunda entrevista, si te parece. Puesto la intención era
anunciar esa conferencia que tengo este Muy sábado bien. próximo, que es sábado día 1, Eso es. en Gran Vía 13. Eso Gran Vía es. 13. Lo tienen ahí, si quieren buscar por Alma, Cuerpo y Mente, que yo lo tengo en mi canal de YouTube y también en mi Facebook, anunciado sobre la revolución interior, única salida a la más grave crisis global. Y ahí lo que intento es explicar cómo vivimos un momento absolutamente excepcional en la historia de la Tierra y explicar todos los factores y sobre todo una nueva visión, cómo todo lo malo que se nos ha dado, o sea, la COVID, o sea, la pandemia y la pandemia, la guerra, la crisis financiera, etcétera, tienen ese lado negativo, pero no nos empeñemos en verlo así. Tienen un lado positivo. O sea, es la forja de los héroes y de las heroínas, sobre todo de las heroínas, que son las que están con más valor realmente y las que van a transformar este planeta, porque va a haber un cambio en la mujer, no en las 30 y tantas identidades sexuales, en la mujer. Da lo mismo que sea, ¿cómo se dice? Da lo mismo. Digamos, es que no recuerdo cuál es el término, en lugar de heterosexual o lesbiana, meteré sin cuidado, la mujer, lo femenino, ¿vale? Entonces, ¿cómo eso forma, te decía, es una forja, es un proceso alquímico? En el proceso alquímico se tritura, se machaca. O sea, hay, por ejemplo, la leyenda de Santa Eulalia en Barcelona, como tantas otras leyendas, digamos, de mártires, es un proceso alquímico perfecto, en la que a la Santa Eulalia, con 13 años, dice la leyenda, se la somete a 13 torturas distintas, inconcebibles en cualquier mente. Se la pasa por el fuego, se la calcina. Madre mía. Es un proceso alquímico. Eso es lo que vamos a experimentar, no a padecer ni a sufrir nosotros, a todo un proceso. Eso es lo que pretendo explicar. Y para mí es un mensaje sumamente importante. Yo te diré, solo me voy a centrar en lanzar al mundo en mis conferencias, seminarios o encuentros, como el que tendré con el coronel Pedro Baños. Aún estamos viendo el sitio, pero organizado por Ecocentro el sábado 20 de mayo, sobre el nuevo desorden mundial, solo en función de cosas que sean importantes, de dar mensajes que la gente necesita. Esa es mi obsesión, esa es mi tarea, y por supuesto voy a cobrar algo por eso, y los centros que lo organicen también. Vale, ¿y acaso tú por tu trabajo no cobras? Me refiero a cualquiera. Tú lo tomas o lo dejas. Y además hay algo que he aprendido toda mi época, digamos, de formación esotérica. Quien no paga no valora. Nada más. Yo esto lo entiendo y creo que el tema de la revolución de la mujer ocurrirá porque se lo va mereciendo ya por fin lo que viene siendo pues que el machismo se elimine ya por fin de nuestra sociedad. Vamos allá, va que la mujer manifieste su poder y eso está más allá de Sí, cualquier sí es tontería posible. o manipulación política. Es Eso es. fuerza femenina en sí. Y nada, pues para mí ha sido un auténtico honor tenerte en mi programa y bueno, pues para la segunda parte pues quedamos un día para grabarlo y bueno, pues a todos los que estéis en Madrid os invito a que vengáis a los seminarios de Enrique de Vicente que desde luego son tan apasionantes como el programa que hemos tenido él y yo hoy. Así que nada, Enrique, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha Gracias a ti. sido... Si te parece oportuno, podemos sacar debajo de tu vídeo, aparte, si no la gente lo puede ver en mi canal, Sí, la claro. fecha de Sí, sí. esta conferencia de este lunes, Vale, el lunes día 1 de abril a las 11:30, y vale. sobre todo del seminario ese que hemos comentado. Bueno, el encuentro con Baños, porque del seminario sobre Egipto, si te parece, como habíamos hablado, podemos hablar en la siguiente entrevista. De acuerdo. Quien me pide en otras entrevistas, que me es imposible, me quedo contigo, hoy me he extendido mucho, en que mejor 2 entrevistas cortas que una larga. Sí.
Bueno, esto pasa cuando somos dos tíos que hablamos por los codos, que se llama, ¿no? Y que además nos encanta hablar. Así es. Claro, eso es. Queridísimo y Muy admirado bien. Vicente, mucha fuerza, mucha luz y mucha salud. Te quiero. Muchas gracias, yo también a ti. Muchas gracias, Enrique. Cuídate mucho, por favor. Hasta y tú. Hasta luego y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.